tenemos invitado al doctor Carlos Madariaga Araya, médico psiquiatra, terapeuta familiar sistémico, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Arcis y actualmente candidato a doctor en Procesos Sociales y Políticos Latinoamericanos por la misma universidad. Es profesor en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, docente de posgrado en magíster y diplomas y cursos de salud mental comunitaria, antropología médica, suicidio, interculturalidad y salud trauma social. Es ex vicepresidente para América Latina del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura, consultor y asesor del Ministerio de Salud en temas de salud mental y derechos humanos, salud mental comunitaria, interculturalidad en salud. Su línea de investigación y publicaciones nacionales e internacionales también se desarrolla en estos campos y por más de 20 años ha sido director de equipos de programas de reparación y atención integral de salud, PRAIS, para los afectados por violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990 como psiquiatra clínico en dichos equipos. Muchísimas gracias, Carlos, por estar acompañándonos esta mañana y contribuyendo desde tu disciplina, con tu experiencia, en la comprensión del problema de la violencia. Tal vez la primera pregunta para ir situando este tema es plantearnos la pregunta si existe una definición desde la psiquiatría de la violencia. Bueno, el concepto, antes que nada, Max, darte las gracias, ¿no? por la invitación, porque para nosotros en la Escuela de Salud Pública y también en mi rol como asesor PRAIS a nivel ministerial, a la luz de la coyuntura social y política de este minuto, es de una tremenda pertinencia el abordaje de estas temáticas desde la dimensión de la salud pública, de la medicina, de la psiquiatría y de algunas disciplinas que están interpeladas a intervenir en los cambios del proceso de salud de enfermedad que genera la condición traumática que es propia de este proceso. Violencia no es un concepto que provenga de la medicina ni de la psiquiatría, es un concepto que puede mirarlo desde las dimensiones sociológica, política, social, pero sí tiene una tremenda aplicabilidad en cuanto convoca problemas de salud pública. Y si convoca problemas de salud pública, se transforma también en un concepto que es necesario considerar. Hoy día, la violencia en sí misma está formando parte de uno de los núcleos centrales de debate, de discusión. ¿Qué se entiende por violencia en este momento en que estamos enfrentando situaciones bastante complejas en la convivencia social? Y esto nos lleva a acercarnos a la visión que nosotros hemos desarrollado del concepto de violencia a propósito de los temas que abordamos en salud. Y tal vez la política pública, la política de Estado en salud que más íntimamente trabaja con el concepto de violencia es el programa de reparación integral para las víctimas de violación a los derechos humanos en dictadura. Uh-huh. Y en ese aspecto nosotros estamos operando desde una violencia con apellido, no con cualquier violencia, sino estamos operando con la violencia política, que es la que se instala y genera víctimas. Y respecto de eso, tenemos el cuidado de evitar cualquier mirada reduccionista del concepto de violencia para los efectos de entender qué es el trauma, que es otro concepto que también es muy necesario definir con claridad en esta línea. Y nosotros nos hemos apoyado mucho en la mirada que tiene el sacerdote jesuita español Ignacio Martín Baró, asesinado en Salvador, los finales de los años 80, gran amigo de los equipos que en Chile ya trabajábamos con víctimas de violación de derechos humanos en el periodo de terrorismo de Estado, que hace una definición muy pedagógica, muy didáctica, desde su mirada humanista cristiana del tema de la violencia, que para nosotros hace mucha pertinencia a la teoría que él elabora en el campo de la psicología política, que es, entre otras cosas, digamos, una disciplina que él
desarrolló para América Latina y que nosotros, los equipos que hemos trabajado tantos años en este tema, la ocupamos como un material explicativo. ¿Y qué dice Martín Baró? Dice, la violencia no puede subdividirse metafísicamente entre distintas categorías que no se tocan unas con otras. La violencia está operando en forma interdependiente en la sociedad. Y él dice, hay un ciclo de la violencia, el ciclo de la violencia que parte con la violencia estructural. La forma como la sociedad organiza su vida y el tipo de relaciones sociales que les son pertinentes son el punto de arranque de la violencia entendida como totalidad. Esa violencia estructural genera distintas formas de violencia reactiva en la sociedad. Y Chile hoy día es un ejemplo muy preclaro de lo complejo que es el identificar cuáles son las formas de violencia contestataria que está operando hoy día en la ciudadanía frente a esta violencia estructural. Aquí hay formas que van de expresiones muy agudas, muy anómicas, muy destructivas, como la violencia estrictamente delictual, hacia formas de violencia anárquica, formas de violencia que vienen dadas desde estados emocionales bastante complejos, hasta formas de violencia organizada, social, política, mente, y que dan cuenta de una expresión de la ciudadanía que, a mi juicio, es la expresión mayoritaria de esta forma de respuesta violenta. Y dice Martín Baró, a esa respuesta reactiva a la violencia estructural viene la violencia represiva. Y la violencia represiva tiene un objetivo: abatir la violencia reactiva para poder restablecer la tranquilidad de la violencia estructural. Esa es la dinámica que opera. Entonces, para nosotros eso es de gran utilidad en términos que nos permite mirar todas las aristas del proceso que están en juego. En Chile hoy estamos muy interpelados a tomar en cuenta justamente esa interrelación entre los fenómenos. Ahora bien, esta violencia que tú estás denominando de acuerdo a este conocimiento que ya se tiene por larga experiencia, lamentable tal vez larga experiencia en América Latina, esta violencia estructural es una violencia que actúa silenciosamente. En algún sentido podríamos decir hasta invisible, y se transcurre durante largos periodos de tiempo. Es una violencia que se va incubando y va provocando, esto te lo hablo más bien de lo que he recogido de las diversas fuentes que están en este momento muy activas de información, y finalmente eso provoca un daño. Entonces, la cuestión es cómo se puede no solo reparar ese daño, sino que si el daño ya es una patología, cómo desde el punto de vista de la medicina se puede abordar aquellas causas de esa violencia estructural. Porque ahí se toca, a mi parecer, con la política, justamente. Muy interesante tu planteamiento, Max, porque mira, el año 2008, la Organización Mundial de la Salud, es decir, Naciones Unidas, como ente supremo de la civilización moderna, elabora y desarrolla el concepto de determinantes sociales de la salud y la enfermedad. Es decir, cuáles son las condiciones más estructurales, más de fondo, que en última instancia dan cuenta del sufrimiento humano y del padecimiento humano, que se traduce clásicamente en enfermedad, pero no solo en enfermedad. Hay otras manifestaciones del mal vivir, ¿no es cierto?, que dan cuenta también de este sufrimiento, que no es puramente las clásicas concepciones de la biomedicina respecto de patologías médicas. Este concepto de determinantes sociales viene del hecho de que OMS y OPS, que nos atañe más directamente a nosotros, tomaron conciencia en una etapa de desarrollo de la modernización capitalista en la sociedad moderna, que han llevado los procesos sociales a una inequidad creciente en todos los ámbitos. Inequidades de clase, inequidades étnicas, inequidades de género, inequidades territoriales, inequidades de generación, etc. Allí dice Naciones Unidas, en el documento matriz de este texto sobre determinantes sociales en la salud, dice Naciones Unidas, las injusticias sociales matan. Lo dice por primera vez en décadas. Es decir, hay una toma de partido frente a la realidad histórica, que es una cuestión tremendamente importante y trascendente, y eso es algo que es
que es una realidad que está supra la problemática de salud, está por encima, pero condiciona el devenir de la salud y la enfermedad en nuestros pueblos, en la ciudadanía, en las sociedades, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema tiene una trascendencia muy grande, porque si tú dices, desde la autoridad máxima que reconoce la civilización hoy día para los temas de salud, que es OMS, reconoce de que la injusticia social, llamémosle neoliberalismo a escala planetaria, si queremos aterrizarlo en términos históricos concretos, ¿no es cierto?, ponerle nombre a las cosas como deben ser, lo que corresponde es tener una postura consecuente con aquello. Si las condiciones estructurales matan a la ciudadanía y los procesos de enfermedad crecen en este contexto, lo que corresponde es no solamente intervenir desde las realidades locales, individuales y particulares en el proceso de salud, sino que también ver qué aspectos de las estructuras deben necesariamente ser modificadas. Y un solo datito, para no alargarme, un solo datito que es crucial, que lo reconoce todo el mundo, lo reconoce las instancias internacionales. Chile en la OCDE, pero con un récord mundial de una gran tristeza, que es una distribución de la riqueza social absolutamente odiosa, que da cuenta, justamente materializa esta definición que hace la OMS sobre el problema de injusticias sociales, enfermedad. Ahora bien, otra cosa que en este ciclo que tú nos describías al plantear este contexto de la violencia, se habla de que una vez que se ha producido la violencia reactiva, sobreviene la violencia represiva, que, y es un tema que me parece crucial, porque es una violencia que está institucionalizada. Hay como una legitimidad, está legalizada, si usted quiere. Desde luego, yo no creo que en esos documentos que dan cuenta de la constitución de estas organizaciones, se hable expresamente, explícitamente de violencia, pero por lo que se ve, lo vemos estos últimos meses a diario, sin duda que hay ahí algo constitutivo que está ligado a la violencia. Y yo creo que si relacionamos lo que tú acabas de decir, de qué manera ciertas estructuras sociales y políticas tienen el germen del daño, de la muerte social del pueblo, por lo tanto, podríamos afirmar como contraposición a esto que estas organizaciones institucionalizadas para la defensa o el restablecimiento del orden público tienen la violencia también en su genoma, y eso, por lo tanto, crea no sé si una contradicción en la base o un conflicto en la base que tiene en este momento nuestra sociedad contemporánea. Muy interesante también este planteamiento que tú haces, y yo lo comparto completamente. Yo diría, cicatrizando un poco la problemática social, si tú me permites, yo diría que el espíritu joesiano, ese gran leviatán, duerme en el inconsciente estructural del sistema social y despierta en condiciones en que el sistema se ve amenazado, y ahí juega su papel. El papel que está destinado a realizar, y el papel que está destinado a realizar es el control social. Pero no es el control social en abstracto, como de alguna manera lo plantea Foucault muchas veces, que justamente a mi modo de ver es una postura que adolece de la dificultad de no llevar a las relaciones causales más específicas de esto. Este leviatán que emerge ahora con estructuras violentas, desarrollan una praxis violenta que es indiscutible. Es un elemento fáctico, está ahí a la vista. Hoy día, a diferencia de lo que vivimos en dictadura, Max, hoy día hay un reportaje que sale del bolsillo de la ciudadanía de todo lo que pasa. Lo tenemos a la vista, lo tenemos en audio. Está registrándose todo. Nadie podría discutir sensatamente, salvo que quiera establecer alrededor de esto una discusión bizantina, tecnicista, de que hay un proceso de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en este periodo, de estas semanas que están ocurriendo en el país. Esta convicción ciudadana que viene desde la propia experiencia, porque son
millones de personas las que han estado en las calles y han vivido de cuerpo presente muchas de estas cosas, no van a digerir el discurso oficial que dice que estas son situaciones excepcionales, son errores, son fallas de personas. Esto es una política institucional. El control social no es control social porque sí, es control social porque hay intereses detrás que son los que corresponde cautelar. Y eso hace tan complejo la discusión sobre la violencia, Max. Lo hace muy compleja. Y creo que el error más grande que se comete y en el que caemos muchos hoy día es en el de compartimentar las violencias y ponerlas en contrapunto. Estos violentistas versus estos otros, la violencia venga de donde venga, entonces tú separas las relaciones causales que le dan sentido a esto. Si tú haces eso, si tú desconectas las expresiones de violencia, vas a tener una dificultad tremenda para entender la complejidad de fondo que esto tiene. Y además otro problema va a generar, que es que vas a analizar mal la problemática, pero vas a tener malas respuestas en la solucionática también. Por eso que es tan urgente hoy día que se acoja la necesidad de ver una salida estructural del problema. Y el tema de, por ejemplo, lo que decantó la ciudadanía que fue, decantó desde abajo para arriba, decantó la necesidad de una nueva constitución política del Estado. Las fuerzas políticas que van a dirimir esto, bajo la presión ciudadana, van a tener que apurarse en ver cuál es el camino a través del cual eso se concreta, porque no va a servir ningún llamado, ninguna interpelación a la voluntad de no sé quién para que se acabe la violencia como condición previa para resolver las cosas. Aquí tiene que haber propuestas materializadas a la vista de la ciudadanía y creíbles, que van más allá de pequeñas soluciones de parche para ciertas circunstancias críticas que están afectando las necesidades de la sociedad, que es necesario resolverlas. Pero si tú resuelves solamente eso, vamos a quedar con el problema enquistado profundamente. Entonces, hoy día las autoridades políticas están interpeladas a sacar respuestas urgentes. Te quiero agregar otro elemento, Max, desde salud. ¿Por qué para nosotros es tan importante esta cuestión? ¿Por qué es tan importante que esto también se resuelva? Porque nosotros tenemos la experiencia inscrita del golpe militar y sus efectos. Fíjate que vamos a cumplir 50 años del golpe militar dentro de 3, 4 años más. Estamos en el medio siglo. Y fíjate que cuando nosotros en la atención de nuestros pacientes exploramos el componente vivencial, el campo experiencial que está vivo, exploramos los procesos de duelo que están inconclusos, que están congelados, que están detenidos, tenemos la percepción absoluta de que no estamos trabajando sobre temas del pasado, estamos trabajando sobre el presente de la sociedad. Fíjate, casi 50 años atrás, esto que está pasando hoy día tiene una impronta inmediata en necesidades médicas, desde las más evidentes, tratamiento del trauma ocular, tratamiento del policontuso, manejo de los cuadros de pánico, qué sé yo. Eso como lo contingente, pero aquí se está incubando procesos retraumatizantes que son de alta complejidad y que duran años. Por eso que es importante cuando uno mira estos temas no retraerse puramente a la perspectiva biomédica que nos ofrece categorías puramente diagnósticas. Aquí hay que ver los procesos más allá de los procesos individuales, ver los procesos sociales. Martín Baró dice, el trauma hace pleno sentido más que como experiencia individual del sujeto concreto de Juan Pérez, que fue torturado, hace sentido en la comprensión de todo el campo de relaciones sociales que están detrás de su experiencia personal como trauma social, como un fenómeno que afecta a colectivos humanos, porque si tú lo exploras desde esta dimensión, vas a ver con más claridad los componentes que están jugando un papel en la producción de estas patologías. Ahora bien, para un contexto muy activo, muy contingente, ¿qué indicaciones se pueden dar a la ciudadanía, especialmente a la ciudadanía? Porque no se trata, yo creo que por el contrario, yo creo que este estallido social que estamos viviendo es resultado de un hastío, de una saturación que nos ha desbordado, yo creo,
a toda racionalidad. Aquí no hay razonamiento, o sea, de pronto nos hemos sentido unidos por compartir un reclamo que tiene una herencia y tiene una vivencia. Pero ¿qué le podemos decir entonces sin quitarle ni un ápice a esta motivación y a esta explosión social, su fuerza, su vigor? ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía para enfrentar una condición de reacción represora de violencia? Muy buena pregunta y muy difícil de responderte, Max, te lo digo con toda humildad, porque yo estoy trabajando en la asesoría, digamos, a un dispositivo que es un ejemplo en América Latina, pese a todas las limitaciones que tiene, que es PRICE. El programa PRICE no está en ningún país de América Latina, y aquí tuvimos experiencias similares a la chilena en todo el cono sur de América Latina y en Centroamérica poderosamente. El único país que ha elaborado estrategias de reparación a gran escala como políticas públicas de Estado ha sido Chile, y tiene esta red nacional de equipos PRICE. Pero una red, quiero repetir lo que significa PRICE, porque yo creo Programa de Reparación y Atención Integral en Salud. Eso. En salud para las víctimas de violaciones a los derechos humanos del periodo 1973-1990, lo que nos encorseta y nos pone un punto de límite a quienes podemos atender y a quienes no podemos atender, que es un drama, y que nos pone también ante un desafío grande. ¿Quién se hace cargo? ¿Qué dispositivos se hace cargo de todas las víctimas que están apareciendo acá? Entonces, bueno, podemos conversarlo en otro momento, pero a no perderme en lo que tú me preguntas. Aquí se ha instalado una cuestión que yo la encuentro muy peligrosa y la encuentro además absurda. Desde algunos discursos se plantea la necesidad de convocar a parar las movilizaciones sociales, porque son las movilizaciones sociales las que producen la violencia. Ese es un ejemplo de lo que yo te decía, los peligros de separar, atomizar esta interrelación dialéctica que hay entre las distintas formas de expresión, de cómo se retroalimentan unas con otras. Y yo parto toda política de apoyo, desde salud, a las personas que están siendo afectadas por violaciones sistemáticas a los derechos humanos que están ocurriendo hoy día en Chile, deben ser sobre la base del respeto a los caminos que la ciudadanía está eligiendo para desarrollar sus objetivos, sus metas, sus objetivos que son políticos, hoy día son estrictamente políticos. La gran mayoría de la ciudadanía ya no le pone mucho oído a las solucionáticas particulares, están viendo cómo se va a dar el desenlace final a esta demanda por nueva constitución política del Estado. Hoy día hay una demanda política y creo que la movilización social se va a seguir dando en la medida que ellos se sientan insatisfechos. Entonces, el respeto a esos procesos nos obliga también a nosotros a decir, claro, hay formas de la violencia política reactiva que no son sanas y que hay que combatirlas. Hay que combatir, por ejemplo, estas expresiones agudas de cómo la delincuencia aprovecha las coyunturas para delinquir. Cuidar el que sectores de la ciudadanía que pueden estar vinculados con organizaciones sociales, comunitarias y políticas tengan la capacidad de contención de la reacción emotiva desenfrenada y evite la incorporación a situaciones de riesgo, de peligro de los ciudadanos que están siendo convocados a estos procesos. Por otro lado, está el desafío de ver cómo también somos capaces, con el concurso de todas las precarias redes con las que contamos en salud, de acoger oportunamente a las personas que están siendo afectadas, tanto de sus problemas de salud física como de sus problemas de salud emocional. Y aquí se han dado distintas formas de expresión que tienen una riqueza extraordinaria, que son muchas organizaciones que están en plena movilización, han organizado sus propios equipos de salud. Nosotros hemos estado trabajando con ellos, hemos estado apoyando para ver cómo se entrega un apoyo, un acompañamiento que les permita la contención inmediata, que permita organizar los caminos hacia donde tiene que canalizarse de acuerdo a cada necesidad individual el tema de salud que está ahí vigente, y un primer acompañamiento inicial del shock traumático que muchas veces significa haberse visto en confrontación
con el aparato represivo. Hay una modalidad que la hemos estado distribuyendo de trabajo desde el punto de vista psicológico, que son lo que se llama la primera ayuda o el primer apoyo psicológico, que no lo hace el especialista. No es el psicólogo que está en un contexto de un setting fantaseado el que va a acoger a un muchacho ahí en la calle. Es cualquier ciudadano que tenga ciertos recursos personales para poder acoger, acompañar, escuchar y orientar, que es tal vez lo más primario, lo más básico, pero que si no está, genera un conflicto mucho más grave aún. Piensa tú, Max, que estamos hoy día, esto lo han repetido todos y a cada rato, frente a expresiones de violencia represiva que son extremas y que reproducen, no simbólicamente, tal vez en los inicios sí, hoy día ya no simbólicamente, en el inconsciente colectivo lo vivido en dictadura, lo está reactuando, son los mismos actores, las mismas metodologías de acción y las mismas consecuencias.